Hola gente, espero que estén bien. Hoy les traigo algo diferente a lo usual. Espero que les guste este nuevo fic, titulado Cuando todo lo que tienes es un martillo, capítulos 1 al 6. No olviden suscribirse y darle like al vídeo, y dejarme un comentario, así les traigo más fics de My Hero Academia, y sin más distracciones los dejo con el vídeo. Cuando Izuku cambia por primera vez, no se da cuenta hasta la clase de gimnasia. Hace un esfuerzo para ponerse los pantalones cortos, pero cuando mira hacia abajo, se da cuenta de que le falta algo. En la mayoría de los casos, habría gritado de la sorpresa, o quizás reído de alivio. Tiene un don. Pero esto es la clase de gimnasia, y la profesora da miedo. Si se enterara de que Izuku interrumpió la clase por algo tan tonto como un don, no estaría contenta. Entonces termina de vestirse apresuradamente, sintiéndose extrañamente incómodo en presencia de sus ajenos compañeros de clase, y espera a que Agasa Sensei los guíe al campo. Correr ese día es mejor que de costumbre. Sigue perdiendo la resistencia demasiado rápido, pero al menos el agotamiento repentino ya no viene acompañado de esa incómoda fricción entre las piernas. Una vez que la madre de Izuku viene a recogerlo de la escuela, piensa en contarle sobre la peculiaridad. ¿Pero no se suponía que esa parte de él era privada? Ella misma se lo había dicho, antes de que empezaran las clases. Se decepcionaría si él se la mostrara, ¿no? Así que, en cambio, actúa como si su emoción fuera volver a ver la increíble misión de rescate de Almid, lo cual, en parte, es cierto. Al llegar a casa, su madre enciende la computadora y sale de la habitación. Con una disculpa silenciosa a su héroe de todos los tiempos, pausa el vídeo y se dedica a descubrir su don. Partes privadas, murmura mientras escribe esa frase en la barra de búsqueda. Izuku se desplaza por los resultados de búsqueda, pero no encuentra suficientes palabras que le resulten comprensibles. No sabe en cuál hacer clic, así que se desplaza hasta la parte superior y selecciona imágenes. Esa coincide, se dice a sí mismo, y hace clic en una de las imágenes. Es extraño, les dice el médico. Hace mucho que pasó la edad en que se manifestaría una peculiaridad, y sin embargo, su dedo del pie no tiene la articulación extra que lo identifique como alguien sin peculiaridad. ¿Pero qué significa eso para él?, pregunta su madre. Desde que tiene memoria, siempre ha querido ser un héroe. El doctor se encoge de hombros y mira con lástima a Izuku. Lamento decir que probablemente no sea posible. Izuku tiene lo que se conoce como un don invisible, uno tan oscuro, difícil de activar o tan poco útil que es imposible de identificar. En el 99% de los casos, tener un don invisible es tan bueno como no tenerlo en combate. Los ojos de su madre se llenan de lágrimas de inmediato. Los de Izuku, no. Él sabe cuál es su peculiaridad. Y sí, es pequeña, y sí, no servirá de nada por sí sola. Pero Izuku hará que funcione. Tanto el médico como su madre vislumbran sus ojos, el fuego verde de la determinación, y abandonan el tema en ese mismo momento. Izuku no puede decidir muchas cosas y eso está empezando a molestarlo. En primer lugar, debería contarle a su madre sobre su peculiaridad. Su primer instinto es decírselo, pero sabe, siendo realista, que su don no es muy poderoso. No puede escupir llamas, hacer explosiones ni derrotar enemigos de un solo golpe. Si le cuenta a su madre sobre su don, ella sabrá con certeza que no puede ser un héroe. Al menos, si su don es invisible, no sabrá con certeza si es inútil. Izuku aún podrá soñar con ser un héroe. Así que no se lo va a decir a mamá. Duele guardar el secreto, pero le dolería más renunciar a su sueño. Y no sabe si le dolería más o menos ver a su mamá sufrir como durante la cita médica. Aún así, es solo una cosa más que no puede decidir. Aún queda mucho por resolver. Su mirada se desvía hacia la pantalla del ordenador, con la inocente pregunta ¿soy un chico o una chica?, escrita en el buscador. Al principio pensó que era un poco tonto dudar de un dato tan simple, algo que todos sabemos de toda la vida, pero según los resultados de Internet, parece que no está tan solo como pensaba. Intrigado, hace clic en un enlace al azar y se prepara para examinar esta nueva información. Izuku no puede considerarse un ellos todo el tiempo. Está bien hablar de Izuku con ellos cuando se refieren a Izuku en general,
Pero en la mayoría de las situaciones, Izuku decide usar él o ella según sus partes privadas en ese momento. Así es más sencillo, asiente, con la convicción que solo una niña de 5 años puede tener. Sonriendo ante su propia lógica, Izuku cierra las pestañas que tenía abiertas, asegurándose de recordarlas para más tarde. Todo este asunto de ser transgénero es muy interesante, pensar que fue su propio don inútil lo que la ayudó a descubrir todo el tema. Ha pasado la última semana como una niña. No porque sea más cómodo sentarse y caminar, aunque lo es, sino en parte para ver si su don tiene límites, como un límite de tiempo. Al fin y al cabo, muchos héroes geniales han hablado de conocer sus límites. Pero hasta ahora no ha notado límites más allá de los de un cuerpo humano normal, y la fuerza de su don tampoco es precisamente estelar. La otra parte es que Izuku siente curiosidad por saber si son transgénero. Él no se siente incómodo siendo chico, pero ella tampoco como chica. Izuku cree que deben ser no binarios, esa categoría adicional que no es ni chico ni chica, solo que a Izuku le parece bien ser ambos, así que eso no encaja en absoluto. Ella había pensado que ser una chica a tiempo completo por un tiempo la ayudaría a entenderlo, pero no la ha ayudado en lo más mínimo. Ella está a punto de estallar por la frustración que le produce todo esto. Al extenderse, decide que seguir siendo una chica no la llevará a ningún lado por ahora. Así que cambia. Y cae al suelo. La cabeza le daba vueltas. Vomitó en la boca y por poco dejó un charco en el suelo. Tenía las manos húmedas y frías, y al frotarse para calentarlas, se le desprendieron trozos de piel seca. Tenía la boca pegada, y notaba el sabor a cobre. Entonces estaba en la cocina, arrastrándose hacia la mesa e intentando, sin éxito, apoyarse en ella. Un vaso de agua apareció frente a él, y lo golpeó desesperadamente. Se le escapó por la garganta, y aunque inhaló un poco, se sintió un poco más vivo al beberlo todo. Ahora ve a su madre, buscando algo desesperadamente en los armarios. ¿Quizás más agua? Se suponía que el agua salía del grifo, ¿cómo se le había olvidado? Se lo dijo a través del agua que le cubría la vista, y ella dijo algo que no le llegó a los oídos. Finalmente sacó un paquete de algo. Él agarró la galleta que le había dado y la miró con la mirada perdida. ¿Cómo se suponía que iba a beber esto? En cuanto se recupera lo suficiente como para pensarlo, Izuku vuelve a transformarse en una chica. Su fuerte dolor de cabeza disminuye un poco, y aunque sigue agotada, ahora tiene la capacidad mental para reconstruir por qué todo salió mal. Solo tenían problemas cuando intentaban permanecer en su forma femenina demasiado tiempo. Y el problema en sí era la inanición y la deshidratación, que solo afectaban a su forma masculina. Así que, lógicamente, eso significaba que, cuando permanecían como mujeres, su forma masculina no recibía comida ni bebida. Al ser niña durante una semana, dejaba que el niño muriera de hambre. Y al seguir siendo niño para que esa parte de él se recuperara, también hizo que la niña pasara un poco de hambre. Esa es una gran debilidad, sobre todo porque probablemente significa que necesitan comer lo suficiente para 2 personas. Pero quizá también podría ser una fortaleza, piensa, mientras la esperanza renace en su pecho por primera vez en semanas. Sin duda, si la comida no se transfiere del niño a la niña, significa que las lesiones tampoco. Cruzando los dedos, busca un objeto afilado. Hay un paquete de chinchetas al otro lado de la habitación, así que coge una y se la clava en el pulgar izquierdo. Le pica, como era de esperar, pero la saca, y solo queda una brillante cuenta roja en la punta del pulgar. Ella cambia y él entrecierra los ojos a causa de la migraña que regresa a su pulgar. La sangre se ha ido y no brota otra que tome su lugar. Vuelve a transformarse en niña. La gota regresa. Ella sonríe para sí misma. Con el paso de los años, Izuku aprende sobre su don poco a poco. Siempre que tiene un poco de tiempo libre, intenta aprender más sobre sí mismo. Si se concentran, pueden extender el cambio de ropa, para que la chica pueda usar ropa distinta a la del chico. La primera vez que lo intentan, termina desnuda en la sala de computadoras, en forma de chica, nada menos, y casi la pillan así cuando entra su madre. Desde entonces,
cada mañana se desvisten, se duchan y visten a sus dos formas. Cada noche, se cepillan los dientes. No necesitan cambiarse de ropa cada vez que se cambian, pero tener un conjunto de ropa en cada forma les hace sentir más cómodos. Así, no terminarán desnudos si se cambian de ropa por reflejo. Su siguiente experimento es intentar guardar su bloc de notas. Si pueden guardar ropa así, ¿por qué no herramientas? Y, efectivamente, el bloc desaparece en cuanto se transforma en chico. Es casi como el inventario de un videojuego, pueden coger algo, guardarlo y dejar de preocuparse. Hay un límite, lo descubren cuando intentan guardar una caja enorme llena de todos sus juguetes al MIT. Si no pueden cargarla, tampoco pueden guardarla. Así que no pueden simplemente sacar un auto de la existencia y luego devolverlo a donde quieran. A menos que pudieran recoger un coche. Izuku tararea para sí mismo, formulando otra idea nueva. No todas las ideas se materializan, pero se muestra optimista con esta. Su madre está sorprendida de lo mucho que come Izuku, pero siempre ha sido uno de los niños más pequeños de su año, así que lo deja pasar. Cuando se da cuenta de que Izuku está perdiendo peso a pesar de las montañas que ingiere a diario, atribuye su nuevo apetito a su peculiaridad, que de otro modo no habría notado, y solo necesita unas semanas para conseguir un apoyo económico adicional que le permita alimentarlos adecuadamente. A pesar de este contratiempo en su vida diaria, la madre de Izuku está más feliz que nunca. El don de su hijo ya no es invisible. Cuando ella lo dice, Izuku casi no soporta no decirle la verdad. Pero el acoso de Kacchan ha empeorado últimamente, e Izuku sabe que si le dicen algo a alguien, acabará contagiándose. Tener un don desconocido significa que Kacchan no lo ha descartado por completo, pero tener uno inútil. Si Kacchan se entera, estará peor que nunca. Entonces Izuku no se lo dice. Ella está cambiando. Sus caderas se están ensanchando. Él también está creciendo, pero sus cambios son mucho menos evidentes que los de ella. Un día, cuando Kacchan la pincha y le aplasta el pecho con el dedo, ella le da un puñetazo en la cara y sale corriendo, como un tronco. Kacchan no la sigue, y parece dudar incluso de que sea Izuku. La nariz ensangrentada probablemente fue muy convincente, de ninguna manera el inútil de Deku pudo haber hecho eso. Su madre nota algo diferente en ella cuando llega a casa, pero no logra identificar qué es. Izuku necesita tener más cuidado. Ella sabe qué hacer. A partir de ahora, la chica es una identidad secreta. Los cortes de pelo recientes de Izuku han tomado más tiempo de lo habitual, ya que cambiaban constantemente de un lado a otro para que ambas formas tuvieran el mismo corte de pelo. Esta vez, se mantiene en su forma de chico todo el tiempo. Su peluquero se sorprende de lo fácil que es de lo habitual, y cuando terminan, sonríe a su reflejo. Perfecto. Unos días después, 7 sujetadores deportivos llegan por error a la casa de los Midoriya. Se mire por donde se mire, la caja está dirigida a esta casa, así que los sujetadores acaban guardados en un armario y olvidados. Izuku los toma. Por suerte, le quedan perfectos a su figura de niña. Tiene que colarlos en la lavadora, entre otras prendas, pero su madre nunca los encuentra, hasta que a Izuku se le ocurre la brillante idea de ofrecerse a lavarlos él mismo. Durante el año siguiente se realizan unas cuantas entregas más, que coinciden con el hecho de que las antiguas se están quedando cortas. Izuku se siente un poco menos incómoda pero mucho más culpable con cada robo, pero se dice a sí misma que los necesita y lo acepta. La madre de Izuku no los ha visto como niña desde que le cortaron el pelo. Para comer como niña, tarda más de lo habitual y luego sube la comida cuando ella no le presta mucha atención. Si no puede escapar de la mesa, cambia de actitud cuando su madre aparta la mirada y vuelve a ser un niño cuando ella se gira para mirarlo de nuevo. Hay muchos sustos y la cena siempre lo deja a punto de caer como una piedra, pero ella nunca descubre su secreto. A medida que Izuku crece, su madre empieza a notar que varios productos femeninos desaparecen, y aparecen monedas en su lugar. Simplemente se encoge de hombros y compra más. Izuku se queda como un niño en la escuela y en casa, pero solo pasa allí el tiempo que necesita. Con el extra, entrenan. Él se dedica principalmente a entrenamiento de fuerza y resistencia, disfrazado de una operación de limpieza para la playa llena de basura que encontró.
Ella se dedica principalmente a correr y agilidad. Cuando la mitad de ellos está agotada, simplemente cambian a la otra, y pueden entrenar ambos cuerpos tanto como cualquier otra persona. Entrenarles toma el doble de tiempo que a la mayoría de las personas, pero pueden soportar el doble de lesiones, así que creen que se compensa. Además, un poco de trabajo duro nunca mató a nadie. Todos los días, durante meses, y luego años, llega a casa agotado y exhausto, a menudo más mentalmente que físicamente, pero siempre radiante. Su madre no sabe qué pensar, pero cuando le pregunta, simplemente menciona que necesita ser fuerte para ser un héroe. De niño, Izuku se vuelve musculoso en tan solo unos meses, aún con bastante movilidad, pero especializándose más en fuerza bruta, al menos, toda la fuerza que un adolescente puede tener. De niña, es una cabeza más pequeña que él, y aunque sus músculos no son tan pronunciados, es mucho más rápida y ligera de lo que él podría aspirar. El entrenamiento continúa, y aunque las calificaciones de Izuku bajan muy ligeramente, el curso de héroe de UA nunca ha aparecido tan cerca. Oh, sí, Midoriya también estaba planeando ir a la UA, ¿no? Izuku, después de haber intentado previamente atravesar el escritorio con la cabeza y simplemente esconderse, gruñe para sí mismo y se prepara mientras Kacchan se gira lentamente hacia él. Entonces la clase estalla en risas. Nunca lo he visto usar su don, exclama una chica desde atrás. Estudiar no te dará superpoderes, ¿sabes?, razona un niño, riéndose. Otro se ríe entre dientes, no puedes entrar al curso sin una peculiaridad. Quitaron esa regla, argumenta Izuku, pensando que si no quería pasar desapercibido, al menos podría intentar defenderse. Además, tengo una, pero ahora mismo no es evidente. Una mano sale disparada de Kacchan en represalia, pero la aparta de un golpe por reflejo, y la explosión resultante hace que Kacchan se deslice del escritorio donde estaba agachado. El rubio furioso cae al suelo como un saco de ladrillos, y a Izuku se le encoge el estómago por el lío en el que se acaba de meter. El maestro presta poca atención al intercambio, además de sonreír con sorna ante la desgracia del niño problemático. Midoriya, quizás deberías pensar en otra profesión que se adapte mejor a tus habilidades, sugiere con una mirada compasiva. Desocupado por Kacchan, el profesor se siente desconcertado por el fuego en la mirada de Izuku, pero a él no le importa. No es un sueño al que renunciarán tan fácilmente. Previendo un ataque de Kacchan, Izuku se transforma cuando todos corren a irse. Kacchan la ve y se acerca, pero se detiene, gruñe y sale por la puerta, murmurando sobre un bastardo escurridizo. Parece que se compró el disfraz. Menos mal que cree que su clase está por debajo de él, si no, se habría dado cuenta de que la chica anodina que sudaba la gota gorda no era una alumna normal. Izuku se relaja con una sonrisa mientras observa la espalda de Kacchan alejarse, luego mira el cuaderno que había guardado en su forma de niña. Es bastante nuevo. En el frente está escrito el número 6, junto con un boceto rudimentario de Ingenium. Izuku ha estado estudiando las peculiaridades de varios héroes, pero tras descubrir tantas sutilezas de la suya, decidió profundizar al máximo en sus 6 héroes favoritos. Bueno, nunca habían pensado en un número específico, pero cada vez que se quedaban sin ideas para escribir sobre los demás héroes de su lista, añadían un cuaderno. Naturalmente, Almit ocupa el cuaderno número 1. Abre el último cuaderno y su análisis continúa desde donde lo dejó. Actualmente intenta encontrar una solución a la dificultad de Ingenium para detenerse y girar correctamente. Ya había tenido 2 accidentes este mes, y si bien es efectivo en el combate cuerpo a cuerpo gracias a sus puñetazos mejorados por su don, la capacidad de usar toda su velocidad en callejones y otros espacios reducidos lo haría aún mejor persiguiendo villanos. Una bicicleta sería demasiado complicada para usarla en combate, pero es lo primero que le viene a la mente, así que lo anota, junto con una pequeña discusión entre su lado optimista y su abogado del diablo. Patines en línea o patines de 4 ruedas, una buena opción, pero las ruedas probablemente se desgastarían demasiado rápido a las altas velocidades de Ingenium y dificultarían el combate cuerpo a cuerpo. El material de sus botas actuales es resistente al corte, pero solo en ciertas direcciones, por lo que las ruedas hechas de él se desgastarían de forma desigual. En cambio, Ingenium necesita ruedas que solo se usen cuando se necesiten, como el tren de aterrizaje. Con una idea dibujada en su mente,
tararea para sí misma mientras sus pasos ausentes la llevan bajo un puente, esbozando un diseño potencial para el mecanismo involucrado. Izuku es especial. Inko lo sabe. Es adorable, muy dulce, y siempre es tan honesto, abierto y bien educado que otros padres envidian su buena suerte. Más que nadie, Izuku es alguien en quien Inko puede confiar. Pero ella sigue siendo su madre. Es su trabajo asegurarse de que no reciba malas influencias ni se lastime. Así que, a pesar de su inmensa confianza en Izuku, lo sigue a donde quiera que vaya. Nunca abiertamente, y rara vez hace más que observar, pero sabe cómo es la vida de Izuku. ¿Le va bien en la escuela? Claro que sí. Tomar apuntes se ha vuelto casi una obsesión, quiere saber todo lo que pueda sobre el mundo. ¿Alguien se está metiendo con él? Bueno, Kazuki se está volviendo un poco arrogante con su nuevo don, pero aún le gusta Izuku. Tendrá que vigilarlo, parece que le importan más los dones que la gente que los tiene. Pero por ahora, él e Izuku se llevan bien. ¿Está viendo cosas que no debería ver en línea? Mientras Inko revisa el historial de internet de Izuku, nota algo y se detiene, frunciendo el ceño. ¿Por qué estaría buscando partes privadas? Y la siguiente página de la lista es una búsqueda de imágenes de lo mismo. Sabe que debería esperar lo peor de esta información. Alguien mayor en la escuela debe haberlo corrompido, haberle mostrado algo que no debería estar pensando. Pero no se atreve. Todo lo que hace Izuku nace de su pasión y sus objetivos, basta con mirar sus colecciones de Almit, o su constante charla sobre peculiaridades, o sus 2 cuadernos, aún abiertos sobre el escritorio de la computadora. Así que, por ahora, confía en él y sigue adelante. Reúne los datos y formula una conclusión al final. Sigue su camino por las páginas web. Parece que la primera imagen que Izuku eligió fue de genitales femeninos, dibujada de forma muy sencilla, pero reconocible. La lleva a un artículo de Wiki que alivia algunas de sus persistentes preocupaciones. Simplemente está siendo Izuku de nuevo, aprendiendo sobre la marcha. Observa que Izuku dedicó mucho tiempo al artículo, pero no bajó mucho. No lo culpa, gran parte del lenguaje está muy por encima de lo que se esperaría que entendiera un niño de 5 años. En cambio, aparece un hipervínculo a una wiki simple en violeta en la barra lateral de la página. Hace clic. Izuku ha leído esta nueva página correctamente. Siguiendo una corazonada, Inko dirige su atención al cuaderno 0 minutos que está en el escritorio, el que Izuku ha guardado para su propia peculiaridad, y pasa a la primera página del folleto. Partes de chica está subrayado en la esquina superior izquierda. Peculiaridad está garabateado en la esquina superior derecha. Mientras lee sus observaciones, su ceño comienza a fruncirse. Inko quiere llorar. Izuku estaba decidido a convertirse en un héroe con un don increíble. Pero lo que consiguió fue convertirse en chica. Parece demasiado cruel que Izuku, la persona más amable e inteligente que jamás haya conocido, tenga el don menos aplicable al combate posible, cuando desea tanto ser un héroe como sus ídolos. Y, sin embargo, a Izuku no parece importarle. Sigue tan despreocupado como siempre. Ella no puede decir si él no es consciente de lo débil, a falta de un mejor término, que es su don, o si no se le ha ocurrido que no tendrá la oportunidad de repetir su don. De cualquier manera, ella necesita decepcionarlo suavemente. Parpadeando a través de la borrosidad en sus ojos, Inko llama al médico. Es extraño, les dice el médico. Hace mucho que pasó la edad en que se manifestaría una peculiaridad, y sin embargo, su dedo del pie no tiene la articulación extra que lo identifique como alguien sin peculiaridad. ¿Pero qué significa eso para él?, pregunta Inko. Desde siempre ha querido ser un héroe. La doctora se encoge de hombros y posa su mirada compasiva en Izuku. Detesta que esa mirada se dirija a su hijo, pero al final, esto será lo mejor para él, así que lo soporta. Lamento decir que probablemente no sea posible. Izuku probablemente tenga lo que se conoce como un don invisible, uno tan oscuro, difícil de activar o tan poco útil que es imposible de identificar. En el 99% de los casos, tener un don invisible es tan bueno como no tenerlo en combate. Los ojos de Inko se llenan de lágrimas al instante.
Escuchar eso del propio doctor lo hace mucho más real. Los ojos de su hijo permanecen secos. En lugar de las lágrimas que ella esperaba, agacha la cabeza. Mira al suelo con el ceño fruncido, pero es evidente que no es ira, su mente está trabajando a destajo. Y cuando levanta la vista, el fuego que arde en sus ojos es uno que Inko lamenta haber intentado apagar. Más tarde, Inko reflexiona sobre el encuentro con una sonrisa irónica. Después de todo lo dicho y hecho, ¿quién sería Izuku sin su espíritu inquebrantable? Inko desea profundamente ser parte de esta nueva etapa de la vida de Izuku. Pero después de llamar al médico así, no se atreve a decirle que ya sabía de su peculiaridad. Que había intentado sofocar ese fuego. Sabe que es una tontería, que si se sentaba con él y le explicaba su razonamiento, la perdonaría de inmediato y la vida continuaría. Pero esta es la peculiaridad de Izuku, su poder, su responsabilidad y su descubrimiento. En cuanto ella le diga que lo sabe, le quitará sus opciones. Él no merece eso. Y ella tampoco. Así que reprime sus preguntas, sus preocupaciones, sus dudas. Puede lidiar con ellas en otro momento. Ahora mismo, el sueño de Izuku lo espera. ¿Y quién es ella para negárselo? La peculiaridad de Izuku es aterradora, reflexiona Inko, con el rostro pálido. Cuando llegó a la cocina, casi muerto de hambre, aunque tampoco era capaz de ponerse de pie, ella mantuvo la calma, le trajo agua y comida fácil de digerir, y lo mandó a tumbar en el sofá. Al fin y al cabo, reconoce los síntomas de inanición y deshidratación cuando los ve. Izuku lleva una semana siendo una chica. Solo lo nota a veces, como cuando está sentado en la mesa con las piernas cruzadas de otra manera, o cuando camina con más brío de lo habitual, pero esos pequeños momentos bastan para saber que sigue siendo una chica. Así que cuando Izuku, probablemente hombre, se tambalea luchando por siquiera existir, Inko sabe que tiene algo que ver con su don. Solo puede adivinarlo, pero cree que es probable que su forma actual sea la que obtiene todos los nutrientes. Así que, cuando se quedó como mujer, su forma masculina casi murió de hambre. Aterrador. Durante los meses posteriores a la recuperación de Izuku, Inko lo observa de cerca. Claramente ha descubierto algo, porque ahora sus formas masculina y femenina comen la mitad de cada comida. Pero sigue bajando de peso, así que le duplica las raciones. Y el papeleo para obtener la ayuda económica para esta peculiaridad inesperada bien vale la pena por la recompensa de ver a Izuku completamente sano por primera vez desde que adquirió su peculiaridad el año pasado. Ella todavía sigue su historial en Internet. Últimamente, ha estado explorando Internet con más profundidad y pasando más tiempo conectado. Los sitios web LGBTQI se vuelven más comunes con el tiempo, pero ella no sabe qué ha aprendido exactamente de ellos. Hay tanta información en cada página, parte de la cual solo se relaciona vagamente con lo que Inko sabe sobre el don de Izuku, que no logra comprender qué busca. A veces se pregunta si su interés por este tema podría eclipsar el de las hazañas heroicas. Su camino se ramifica constantemente. Primero el transgenerismo, luego la sexualidad, la homosexualidad, las banderas del orgullo, y entonces, sin que ella se dé cuenta, él está explorando temas que escapan a su, ciertamente limitado, conocimiento. Pronombres, terapia hormonal, disforia y todo tipo de temas son explorados. Y a medida que él avanza, ella lo sigue en su viaje salvaje, formando sus propias conclusiones e investigando por su cuenta sin saber qué aprende Izuku de todo esto. Pero está contenta. Es algo a lo que Izuku puede recurrir cuando Kazuki lo deprime, lo cual no ocurre muy a menudo, ya que Izuku tiene una cabeza de 1,5 metros de grosor y Kazuki al menos respeta un poco su don desconocido. Pero cuando Izuku parece decaído, basta con unas horas de ordenador para que recupere su ser reflexivo y despreocupado. Inko se alegra de que Izuku tenga esta salida, de verdad que sí, pero él guarda silencio. Siempre que alguien menciona que su hija es una chica femenina o una marimacho, o cualquier cosa relacionada con la expresión de género, en realidad, se pone alerta y pone una mirada contemplativa, pero en realidad nunca dice nada. Sería bueno, piensa, poder comprender un poco su mente. Y entonces, un día, deja una pila de cuadernos en el escritorio de la computadora. Sinceramente, no esperaba que volviera a olvidarlos.
La última vez fue hace más de 4 años, e incluso entonces fue pura casualidad, aunque no se había dado cuenta de la suerte que había tenido de echarle un vistazo a ese libro en aquel momento. Inko agarra el aire, atrayendo la pila hacia sí. Hay 3 cuadernos separados, y todos forman parte de la nueva serie de Izuku, Análisis de Héroes, el ya conocido número 1, con temática de Almid, tanto en color como en contenido, el número 3, su última obra, que parecía tratar sobre un héroe llamado Irase Head, y el codiciado número 0, dedicado a la peculiaridad de Izuku. Abre el número 0 en una página al azar y se encuentra con una bandera del orgullo de colores extraños, recreada con gran poder con rotuladores. Ha pasado tanto tiempo desde que Izuku investigó las banderas que tendría que devanarse los sesos para encontrar su significado, si Izuku no le hubiera proporcionado ya unas útiles notas con lápiz rosa, encima de cada color. Es la bandera del orgullo no binario. Amarilla para géneros distintos a masculino o femenino, blanca para géneros múltiples, morada para combinaciones de masculino y femenino, y negra para la ausencia de género. Incluso después de todos estos años, Inko no está segura de cómo alguien puede tener múltiples géneros, pero supone que es simplemente porque ella misma no es una de esas personas, así como tampoco puede imaginar cómo alguien podría dedicar toda su vida a una sola pasión. En ambos casos, su hijo es la prueba viviente de que este tipo de personas existen. Pasa a la página siguiente, casi esperando otro conjunto de rayas brillantes, pero una búsqueda rápida indica que la bandera no binaria es la única en el cuaderno. De hecho, hay varios garabatos pequeños en las siguientes páginas, de varios animales, todos con la paleta de colores amarillo, blanco, morado y negro de esa bandera en particular. ¿Así es como se identifica Izuku? ¿No binario? Ella supone que probablemente pertenece a la sección morada, dado su don. Hay una nota en la página anterior: los pronombres dependen de la forma actual, usa ellos al hablar de mí en general. Así que Izuku se llama a sí mismo él cuando es chico, o ella cuando es chica. Se pregunta de nuevo cómo alguien podría sentirse cómodo usando diferentes pronombres, pero rechaza la idea. Es la madre de Izuku, y él no necesita que nadie lo juzgue así. Necesita que alguien espere. Necesitan a alguien que los apoye. Le costará un tiempo acostumbrarse, pero lo soportará por Izuku. Está tan absorta en sus pensamientos que casi se olvida del cuaderno abierto de Izuku. Pero finalmente regresa a él, pasando a otra página al azar. Es la bandera del orgullo otra vez. Esa página es mucho más gruesa que las demás, así que tiene sentido. La vuelve a pasar. Por fin, algunos detalles. Izuku debe ser un genio. No hay forma de evitarlo, aunque quisiera. Si solicitara admisión a cualquier curso de la UA, además del de héroes, aprobaría fácilmente los exámenes. Ellos se aplicaron. Pero aún así, Izuku tiene un don con un solo efecto: transformarse en chica y volver. Y aún así, le han dado tantas vueltas y han pensado en tantas cosas más que hacer, que Inko ya ni siquiera puede decir que es una debilidad. Empieza bastante sencillo: intercambian ropa cada vez que cambian de hombre a mujer. Pero luego sugiere guardar las prendas de la misma manera, y hay una gran marca de verificación al lado, así que claramente funcionó. Luego menciona el entrenamiento y la separación de diferentes tipos de entrenamiento para cada forma. Eso explica por qué han estado entrenando durante horas cada día. Pero también hay una sección que menciona cómo las lesiones y el agotamiento no se transmiten entre formas, por lo que podían sobrevivir fácilmente a los oponentes y salir con menos lesiones por forma. Incluso menciona cómo los ataques furtivos son mucho menos efectivos contra Izuku. Y luego hay algunas sugerencias más: disfraz, inmunidad a ciertas peculiaridades, teletransportación. ¿Cómo funcionaría eso? No es que importe, porque esa media marca de verificación con necesita más práctica demuestra claramente que sí funcionó. Ella corrige su pensamiento anterior: si postularan a cualquiera de los cursos de la UA, aprobarían fácilmente sus exámenes. Izuku debe ser un genio, e Inko no podría estar más orgullosa. Izuku tenía 12 años cuando llegó a la pubertad siendo niña. Inko recuerda vívidamente haberlo notado, pues llega a casa sonrojada hasta la raíz del pelo, con una mano apretada protectoramente sobre el pecho. La otra mano está roja como un tomate.
Si tuviera que arriesgarse, diría que alguien le tocó el pecho sin querer. Lo que lleva a Enko a notar los ligeros bultos debajo de la camisa de Izuku. Le duele hacer esto, pero menciona haber notado una diferencia en Izuku. Es solo una verdad a medias, hace un par de años que sabe cuál es su género actual, pero tiene el efecto deseado. Izuku se transforma en chico, y desde ese momento Enko ya no la ve como chica, salvo de reojo. Pero es necesario. Si Izuku no se da cuenta de la diferencia entre sus dos formas, es probable que alguien más los descubra en el futuro. Así, serán más precavidos desde el principio. Todavía duele. Pero por muy reservado que sea Izuku, como ambos, dice una voz en su mente, aún puede ayudar. Aún puede estar ahí para ellos. Y eso empieza por hacerla sentir cómoda, piensa mientras busca sujetadores deportivos en internet. Está acostumbrada a que Izuku cambie de género cada 2×3 durante un corte de pelo. Le ha dicho al peluquero que probablemente se trate de una especie de déjà vu, que hace que su cuerpo se rebobine periódicamente, reparando cualquier cambio. El peluquero le cree y se asegura de que todo salga perfecto. Esta vez, Izuku no cambia. Por cómo se revuelve en su asiento, su forma masculina es la que se corta el pelo, y su forma femenina, la que no. La sonrisa de Izuku al terminar está llena de picardía, una mirada extraña en su hijo. Pero ella cree saber qué está pasando. Empieza a pensar en nombres para niñas, porque a Izuku se le da fatal poner nombres, y eso se incluye a ella misma. Que quiera tener algo que decir en sus vidas no tiene importancia. El entrenamiento de Izuku está mejorando y sus calificaciones están bajando notablemente. Aún así, van por buen camino para completar el examen escrito, así que Enko se alegra de que se estén concentrando en el examen de práctica. No puede exagerar, ni pensar demasiado, lo orgullosa que se siente cada vez que lo ve. Ahora lo abraza incluso más a menudo que de costumbre, y aunque no puede evaluar con precisión su complexión a través de su uniforme cada vez más desgastado, puede decir que todo el entrenamiento le ha sentado de maravilla. No puede obtener ningún tipo de evaluación sobre ella, pero imagina que la forma de niña de Izuku es igual de acomodada, por los vistazos que obtiene durante las comidas cuando Izuku cree que no está mirando. Enko admitirá sin reservas que Izuku no ganó la lotería de las peculiaridades. Pero cuando puedes tomar 2000 yenes, invertirlos y obtener cientos de millones a cambio, la lotería ya no parece tan importante. Y metafóricamente, eso es exactamente lo que ha hecho Izuku. Enko está muy orgullosa y no está segura de poder superarlo alguna vez. No es que ella quiera. Si hubiera caminado un poco más rápido, Izuku podría haber ido directo al abrazo del villano Slime mientras se deslizaba por la rejilla del alcantarillado. Uf, es todo lo que puede pensar mientras cierra el cuaderno número 6. Probablemente esté completamente cubierto de gérmenes. Oh, un recipiente, ríe el villano, acercándose lentamente como si ella no se diera cuenta cuando lo tiene justo delante. No es lo que suelo buscar, pero dadas las circunstancias, no me puedo quejar. Él se detiene bruscamente, abalanzándose sobre ella, y ella se aparta con destreza. ¿Quién eres?, pregunta temblorosa, aterrorizada de él. Pero solo necesita ganar tiempo, ¿no? ¿Durar tiempo hasta que alguien más pueda conseguir ayuda? Mira a su alrededor, pero no ve a nadie más por allí. No es asunto tuyo, espeta el villano. Sabe claramente cuál es su plan, porque una ola de mugre la golpea antes de que pueda reaccionar, la fuerza descontrolada la hace girar y la deja tumbada. Su barbilla golpea fuertemente contra el suelo y deja escapar una bocanada de aire, pero a pesar de las manchas en su visión, hace otro intento de moverse. ¿Texas? Izuku busca automáticamente en su mente el historial de All-Might. Por suerte, no hay nada que recordar, así que en lugar de huir como haría del área de efecto de otro héroe, por ejemplo, Endeavor, se arrodilla para observar de primera mano a su héroe de la infancia en acción. Es más, el viento la ha lanzado al suelo, pero al villano le va mucho peor. El solitario juego de dientes que repiquetea en el suelo lo demuestra. Además, resulta un tanto inquietante. All-Might se queda de pie, orgulloso, por un momento, vestido con ropa de civil extra grande pero ajustada, lo que demuestra claramente que le roba tiempo libre. Izuku se siente un poco culpable,
sobre todo por lo que ella sabe de él. Pero espera, ella puede ayudarlo. Con una velocidad y precisión increíbles, que nadie más sin una peculiaridad muy específica podría igualar, Almit recoge el resto de la sustancia viscosa en varias botellas. Claramente, Texas vaporizó una gran cantidad, lo que probablemente significa que tiene un punto de ebullición menor o igual al del agua, considerando la potencia promedio actual de Almit. Sin embargo, los ojos y la boca aún se mueven por sí solos, por lo que es probable que el cerebro pueda desplazarse para habitar partes intactas de la sustancia. Una peculiaridad tan increíble, ¿y este tipo es un villano? Eso sí que es bastante perturbador. Así es, asiente Almit con su característica sonrisa, e Izuku vuelve a la realidad, sonrojándose al darse cuenta de que ha estado murmurando de nuevo. Tienes una mente increíblemente aguda, deduciendo todo eso de lo poco que debiste haber visto del villano. Deseas ser un héroe, ¿verdad? Claro que sí. Izuku asiente con una sonrisa radiante. Está hablando con Almit. Has sido mi inspiración durante tanto tiempo, espera, déjame. Se detiene, concentrándose en su mochila y el cuaderno abierto en el suelo. Ese es el Ingenium, recuerda, cerrándolo con destreza y apilándolo en la parte de atrás, antes de centrar su atención en los demás libros que había dentro mientras los hojeaba. Japonés, inglés, matemáticas, cuaderno N grados 0. Espera, Almit se prepara para saltar. No puede dejar que se vaya ahora, aunque su tiempo casi se acabe. Necesita ayudar. De repente, ella está volando por el aire, agarrándose a la pierna de su ídolo. Al principio, la agarra con fuerza por la pierna, pero entonces el ruido de su bolso, todavía abierto, llama su atención. Justo cuando Noah, el estudio sobre famosos quirks no relacionados con el combate, está a punto de volar desde su almacenamiento aún abierto, se da cuenta de que ya le han dado la energía cinética que necesita para seguir el mismo arco que Almit, por lo que es libre de agarrarlo sin perderlo. Ella lo hace. Una vez que el número A regresa al lugar que le corresponde, ella piensa que no tiene sentido perder este tiempo extra, así que vuelve a sumergirse en la bolsa para buscar el número 1. Este niño está loco, es el primer pensamiento de Toshinori cuando se aferra a su pierna justo cuando él da su salto a la distancia, lo que se suponía que le permitiría escapar y mantener su secreto oculto. Luego ella lo suelta. Para buscar en su mochila. Lógicamente, eso tiene cierto sentido. Toshinori nunca ha tenido una inclinación académica especial, pero incluso él sabe cómo funciona el impulso. Aún así, es difícil creer que alguien deposite tanta confianza en él, incluso siendo el símbolo de paz que es, como para soltar sus salvavidas de esa manera. Que ella haga eso por algo tan mundano como proteger sus libros, esta niña da miedo. Con un suspiro, la rodea suavemente con la mano por la cintura y la atrae hacia sí. No serviría de nada que se estrellara la cabeza contra el cemento, después de todo. Distraídamente, se pregunta a qué estado tendría que recurrir en ese caso. Probablemente Florida, encajaría perfectamente con sus disparatadas noticias. Aterrizan con bastante suavidad sobre un tejado, afortunadamente, durante su estancia allí, había dado ese mismo salto 3 veces, y la niña tropieza y recupera el equilibrio sin apartar la vista de los libros que estaba revisando, y parece que ha encontrado el que busca, si su grito de "ajá" sirve de indicio. Ya siente la tensión de su cuerpo intentando volver a la normalidad. Pero no puede simplemente correr, ¿verdad? Necesita una excusa adecuada o este chico podría intentar averiguar por qué el héroe número 1 huyó sin siquiera despedirse. Es cierto que ya lo ha intentado, y fue una decisión tonta, tomada en una fracción de segundo, se regaña a sí mismo, pero hacerlo de nuevo sería realmente tentar a la suerte. La niña respira hondo para calmarse y levanta uno de sus muchos cuadernos. Almit, sé que ya no estás en plena forma, y creo que... ¿Qué? ¿Por qué lo sabe? ¿Cómo iba a saberlo? Solo es una niña. ¿Por qué tuvo que cruzarse con la única persona que había descubierto su debilidad por sí sola en tanto tiempo? ¿Por qué es una niña? Ella ya dejó de hablar, pero por más que Toshinori intenta reproducir la conversación, parece haber pasado directamente entre sus oídos mientras tenía su pequeño colapso.
El cuaderno todavía flota frente a él gracias a una pequeña mano, así que, para distraerse del hecho de que esta chica loca sabe sobre su lesión, lo toma. Aparecen a la vista unos brazos esqueléticos inquietantemente familiares. Creo que tendré que replantearme algunas ideas, murmura la chica, observando su verdadera forma desde varios ángulos, y él se siente extrañamente expuesto a pesar de llevar ropa tan grande que podría saltar en paracaídas. Sabía que tenías algún tipo de lesión, después de todo, siempre favoreces el lado izquierdo desde hace 5 años, pero no me di cuenta de que también te impedía comer bien. Supongo que ya te han visto médicos, así que probablemente deberías ignorar lo que... En ese momento, empieza a murmurar algo que ni siquiera Toshinori, con su interminable experiencia lidiando con el balbuceo de los deslumbrados, puede descifrar. Saca un bolígrafo, como para anotar algo en otro cuaderno. ¿Y cuántos de esos tiene?, se pregunta Toshinori. Suspira y finalmente mira la portada del libro que tiene en la mano. Análisis de Héroe 2.0, número 1, Almid, lee. Cree que se sentiría más halagado si no fuera porque este niño conoce su secreto, y sabe que está obsesionado con ello, pero es bastante importante que un simple niño tenga la información suficiente para descubrirlo, dado que sus enemigos sin duda podrían hacer lo mismo. Pasa a la primera página, que va directo al meollo del asunto, una página casi en blanco, con la palabra Alabama escrita en la parte superior. Pasa la página de nuevo, y cuando las 2 páginas siguientes tienen los títulos Alaska y Arizona, se da cuenta de que es un catálogo de sus movimientos actuales y potenciales de ESMAS. Ahora sí que se siente halagado, ya que se pasa a Carolina del Norte. Es uno de sus ataques menos utilizados últimamente. Carolina ESMAS es su movimiento de corte predilecto, ya que ya no consigue mucha potencia con un golpe a una sola mano, pero es evidente que el chico ha investigado. De hecho, hay una lista de las 5 veces que Almid ha realizado públicamente el ataque desde su lesión, con una potencia estimada de cada uno y una comparación con las versiones anteriores a la lesión. Eso lo explica entonces. Esta chica es una especie de genio analítico. Preguntándose qué tan profundo es este agujero negro, Toshinori marca la página con un dedo y pasa a Carolina del Sur, la variante para zurdos del movimiento. Si su presentimiento es correcto, lo es. El chico, de verdad necesita un nombre, señala lo poco que ha usado South Carolina ESMAS, como siempre lo usa contra los enemigos más débiles, y en un pequeño trozo de papel cuidadosamente pegado, los pedazos juntos, donde podría estar exactamente la lesión, y que Almid quiere ocultar su debilidad y presentarse como un pilar inquebrantable. Es una evaluación alarmantemente precisa, se equivocó al suponer que la lesión estaba en su espalda, ya que en realidad es menos cuidadoso con su frente de lo que debería, pero de lo contrario, pensaría que estaba diciendo hechos en lugar de teorías. Toshinori sabe lo poco que se sabe de él como un ser vivo, en lugar de un dios entre los hombres. La capacidad de detectar defectos también ocultos, especialmente a través de la neblina de veneración heroica que la chica claramente tiene, basada en sus ojos brillantes y su mochila con temática de Almid, es una habilidad con la que muchos héroes solo podrían soñar. Pero aún no entiende por qué le dio esto. Es evidente que, con una mente así, no solo busca elogios. Obviamente, cree que lo que contenga este libro le ayudará. Y a pesar de las decenas de especialistas que no pueden ayudarle en absoluto, se siente optimista. Así, avanza las páginas, a través de todos los demás estados de los Estados Unidos, pasando por los elogios efusivos y lo que ya sabe, a través de la evolución de su disfraz de héroe, y finalmente se detiene en la página titulada simplemente, Ideas. Le toma un momento descifrar los conjuntos aparentemente aleatorios de palabras como fuerza de área amplia, página 67, disipación del retroceso aéreo, página 82 y exoesqueleto a la esqueletoni, página 59, pero al volver a mirar el título, se da cuenta. Estas son ideas. Cuando Almid tose con un gorgoteo y escupe sangre a un lado, Izuku no sabe qué hacer. Nunca imaginaron encontrarse con su héroe, pero verlo en una posición tan débil, tras haber viajado en su pierna minutos antes. Ella sabe de su lesión desde hace unos meses, pero esto le afecta demasiado. ¿Es normal?, pregunta con cautela. No quiere entrar en pánico cuando probablemente le pase a él con frecuencia, pero al mismo tiempo, toser sangre no suele ser señal de una salud impecable. Sí, nada nuevo que ver aquí. Casi no tengo estómago,
esto es casi un hecho. Me he acostumbrado. Sin embargo, le sonríe, con los ojos llenos de una energía que no había visto en él desde que su forma de todo poder se desvaneció. Casi había renunciado a seguir siendo un héroe, pero estas ideas tuyas son realmente magníficas. Apuesto a que este diseño de exoesqueleto. Señala el diagrama correspondiente, e Izuku no puede evitar sonrojarse y bajar la mirada. Podría mantenerme en el negocio al menos 2 años más, y los regímenes de entrenamiento podrían aguantar 5. ¿Cómo te llamas, jovencita? Izuku se queda paralizada. Sabe que Almit podría querer encontrarla en el futuro para hablar de algunas ideas raras. Pero si lo hace llamando a la puerta, la madre de Izuku abrirá. Su madre cree que es un niño, pero Almit cree que es una niña. Pero si pregunta por un nombre diferente, su madre podría sospechar. Soy Izu, afirma con firmeza, agradeciendo en silencio a su madre por haber elegido todos esos nombres. Midoriya Izumi. Mi nombre es Yaji Toshinori. No puedo agradecerte lo suficiente por esta oportunidad. Almit se inclina. El mundo de Izuku se rompe. Tras el encuentro con su mayor héroe, ni siquiera el intercambio de cuerpos ayuda a mejorar el estado mental de Izuku. Bueno, la disminución de la frecuencia cardíaca y la ausencia de estrés físico le ayudan al principio, pero luego reinicia el maldito proceso conocido como pensamiento y acaba logrando convencer a su cuerpo masculino de entrar en un estado de pánico tan intenso como el de Izumi. Izumi. Ahora hay algo más en que pensar. Se aferra al nombre y respira hondo, su corazón se ralentiza hasta convertirse en un latido constante. Es un nombre bonito. Decidieron antes de hoy, gracias a mamá, que si alguna vez necesitaban un nombre para su forma femenina, Izumi sería el que elegirían. Es un poco obvio, pero poder ser llamado Izu en ambas formas ayudará a reducir la probabilidad de que descubran su don en ciertas situaciones. ¿Cree? Izuku no duda de que necesitarán obrar milagros si quieren mantener sus identidades separadas por mucho más tiempo. Por ejemplo, si Almit decide visitar a su madre, las consecuencias no serán muy agradables. Pero si logran mantenerlos separados, con suerte podrán evitar que cualquier conversación entre ellos se alargue lo suficiente como para darse cuenta de las inconsistencias. Al menos hasta que Izuku esté listo para contarlo. Los pensamientos de Izuku son ahogados por un estallido extrañamente familiar que resuena en el aire. Su cabeza se gira en dirección al ruido, e incluso a través del imponente horizonte puede ver parte de lo que debe ser una gigantesca nube de humo. Normalmente, Izuku no iría a ver esto, pero si algo saben de Almit, es que arriesgará su propia seguridad para derrotar al villano que perturbe la paz, sin importar las limitaciones de su cuerpo. Así que se dirige a Izumi, se toma un momento para calmar su corazón palpitante y emprende lo que la mayoría llamaría una carrera desenfrenada, aunque para ella es una carrera bastante tranquila, hacia la imponente nube que oscurece el cielo. Ya hay un montón de héroes aquí. Ella ve a Kamui Goods, llevando a media docena de ciudadanos a un lugar seguro con sus ramas. Con la fuerza de las periódicas explosiones de fuego que retumban en las ventanas cercanas, probablemente no pueda detener al villano por miedo a que le prendan fuego. Backdraft tampoco puede hacer mucho directamente. Lo necesitan en otro lugar, con las explosiones causando tantos incendios en la zona. Mount Lady ni siquiera puede llegar al lugar sin causar daños materiales. No será de mucha ayuda, probablemente debería apresurarse a conseguir refuerzos. Quizás incluso traerlos aquí. Izumi ve a un héroe desconocido. Es demasiado lento para atacar con eficacia al villano cercano y su don parece ser simplemente una fuerza mejorada concentrada en sus brazos, pero sin duda la está usando con inteligencia. Justo cuando se posiciona de forma aparentemente aleatoria, un trozo de edificio se derrumba y logra proteger a los ciudadanos de la mayoría de los escombros. No puede evitar preguntarse cuánto más fácil sería su trabajo si aprendiera a usar la fuerza de sus brazos para desplazarse más rápido, pero sin duda lo está haciendo bien. Finalmente se queda sin aliento y empieza a toser, lo que la obliga a cambiar de actitud hacia Izuku para que Izumi recupere el aliento. Mientras se abre paso entre la multitud, algo obstaculizado por su figura ligeramente más corpulenta, no logra vislumbrar al villano. Y luego lo hace. Él lo sabe. Villano, lodo. Rehén, Kachan.
Tiempo para planificar, ninguno. Peligro, riesgo de delatar a Izumi. Perder el escudo. Morir. No importa. Él está corriendo de todos modos. Su forma parpadea y su mochila queda repentinamente vacía, con el contenido guardado con su don. Su mente se dirige a las mancuernas que tiene y siente que el peso de la mochila cambia. Perfecto. Se la quita de la espalda y justo cuando el villano empieza a reírse a carcajadas, se lanza. Salen 4 dientes. Le fascina vagamente la sangre que rezuma de las encías de su enemigo. ¿De dónde sale si el resto de su cuerpo es lodo? Sin embargo, no hay tiempo para teorizar, así que aprovecha la oportunidad, mientras el villano aúlla de dolor, para hacer desaparecer las mancuernas, abrir la cremallera y volver a golpear. Esta vez, la bolsa se engancha y, al tirar de ella, un gran globo ocular amarillo se desprende de su cuenca, o al menos de lo que se considere una cuenca. El grito del villano se transforma en un chillido de ira y no puede evitar sonreír. Izuku jamás podría vencer a este tipo en una pelea a cuerpo, pero ¿con una moneda de cambio? Bueno, depende de cuánto valore la percepción de profundidad. Recordando repentinamente a Kacchan, Izuku cambia a su forma femenina, observando de reojo a su acosador de toda la vida. Sigue luchando por liberarse, con suerte demasiado para haber visto bien a su salvador. Su boca queda libre por un instante mientras desgarra la baba, e Izuku lo observa con tristeza mientras toma aire. «Tú», grita el villano al reconocer su nueva forma. Intenta abalanzarse sobre Izumi, pero un puño en alto, apuntando hacia la mochila que se retorcía, lo detiene en seco. «Suelta al chico y no enviaré este ojo a otra dimensión», le dice. Le tiembla la voz por la carrera anterior y el miedo, pero dado lo que ya ha logrado, no cree que eso menoscabe mucho su autoridad. El villano gruñe. «Az-im», balbucea con la boca ensangrentada, y ella cae al suelo mientras Kacchan es expulsado hacia su estómago. Le arrancan la mochila de las manos con el ojo aún dentro, pero ella sigue sonriendo. Izumi perdió su moneda de cambio, pero en su ira, el villano perdió tanto a su rehén como su poder. Y eso significa... «Ríndanse ahora», grita Kamui Guts, finalmente capaz de atacar. Atrapado bajo un Kacchan completamente aturdido, Izumi sonríe. Esto es una victoria. Izumi conoce a Kacchan lo suficiente como para saber que no sospecha nada. Parece frustrado y humillado por su incapacidad para defenderse del villano, pero en lugar de estallar en una lluvia de maldiciones, lo mira de reojo y asiente brevemente mientras observan al villano, contenido por la manipulación de agua de Backdraft, mientras es llevado a una patrulla. Ambos ojos están intactos y funcionan perfectamente, no así sus dientes. ¿Planeas convertirte en heroína?, pregunta Kacchan, y ella agacha la cabeza, medio asintiendo, medio avergonzada. No tenía sentido negarlo después de esos movimientos. Kacchan la descubriría al instante. «Bien. Nos vemos en la UA». «No nos avergüences, vagabunda», le advierte, y ella sabe lo que implica, no suspendas el examen, bajo amenaza de muerte. Luego se aleja. Ella parpadea. «Oh, no. El peor escenario posible. Han conocido a alguien en ambas formas, y ese alguien tiene una opinión distinta de cada forma. Y resulta que ese alguien es Kacchan. Si fuera cualquier otra persona, simplemente lo apartarían y soltarían la sopa a la primera oportunidad. No tiene sentido meterse en un malentendido enorme y tener que arreglar las cosas después. Una vez hecho ese daño, es mejor intentar convertir la situación en un aliado que arriesgarse a crear un enemigo. ¿Pero Kacchan? Decirle que quien lo salvó, a quien se vio obligado a respetar como a un igual, ¿es también el débil e indefenso Deku al que aniquila cada semana? De ninguna manera. Déjenlo pasar unos años y podría olvidarse de alguna de sus formas. O podrían hacerlo pasar como una prueba de la capacidad de observación de Kacchan, o soltar alguna tontería sobre respetarlo demasiado como para darle la información. Sí, eso podría funcionar. Si Kacchan empieza a respetar a Izumi lo suficiente como para escucharla sin reventarle la cara después de la gran revelación. Bueno, quizá no podría funcionar.
pero con la única otra opción siendo encender la mecha de medio segundo que es Bakugou Kazuki a quemarropa. Ella aprovechará sus oportunidades. Es increíble cuánto ha pasado el tiempo. Entre conocer al Mid, ver cómo se inclinaba ante ellos, luchar contra un villano, 2 veces, ser elogiados y reprendidos alternativamente por héroes profesionales, salvar a Kacchan y meterse en una terrible maraña de relaciones que saben que les saldrán cara de la peor manera, solo ha pasado 1 hora. Eso no puede ser correcto. Izuku saca su teléfono de la dimensión de bolsillo una vez más, lee la hora una vez más y lo desaparece con un suspiro cuando los 2 primeros dígitos son, una vez más, 16. Ya no debería ser hora de dormir. Sin duda, su mente está lista para irse a dormir, le cuesta mucho seguir caminando hacia casa, en lugar de simplemente acurrucarse en el árbol más cercano y quedarse dormido. La llovizna relajante y el ligero frío de las gotas en sus brazos ciertamente no ayudan. Cuando por fin llega a casa, su madre ya está sirviendo una cena enorme. Por suerte, hoy es un curry cocinado a fuego lento, así que no se ha enfriado en su ausencia. Se atraganta con el primer bocado cuando la noticia capta la atención de su cerebro adormecido. Adolescente realiza un rescate brutal de un villano Slime. El reportero en pantalla habla, respaldado por un callejón extraordinariamente familiar y casi destruido. Los ataques de villanos han sido más comunes que nunca en los últimos años, pero este es un ataque que ciertamente no salió según lo planeado. Un joven anónimo fue tomado como rehén esta tarde por un villano con un cuerpo hecho casi en su totalidad de lodo. Fue visto por última vez huyendo del mismísimo Al-Mid a primera hora de la tarde. Lo que podría haber sido un asunto triste para muchos, terminó en una paliza brutal a manos de un joven desconocido con técnicas devastadoras. La situación con los rehenes llevaba varios minutos en marcha, ya que las habilidades de los héroes cercanos no eran adecuadas para la zona, ni la poderosa habilidad explosiva del rehén. Fue entonces cuando se vio a una joven corriendo entre la multitud hacia el callejón donde todo ocurrió. Solo se vieron destellos de la pelea en sí, pero el villano salió de la refriega sin 4 dientes y un ojo entero, que el niño aparentemente se arrancó de la cabeza. El villano ha sido detenido y ahora tiene el ojo recuperado, recibiendo tratamiento en una acogedora celda por la pérdida de sus dientes. Mientras tanto, es poco probable que se identifique al desconocido debido a informes contradictorios sobre su apariencia. Si bien los testimonios de muchos transeúntes lo describen como un adolescente corpulento, la adolescente que los héroes encontraron involucrada en la pelea era claramente una chica menuda, pero por lo demás sencilla, sin rasgos distintivos. Pero independientemente de quién sea esta misteriosa persona, los héroes en la escena elogiaron efusivamente su rápida actuación, a pesar del enfoque aparentemente violento. La máscara de madera de Kamui Goods aparece en pantalla, e Izuku se frota la nuca, sonrojado. Primero, el héroe número 1 se inclina ante ellos, ¿y ahora Kamui Goods está a punto de elogiarlos en directo? Olvídense de las peleas, si así es como se trata a los héroes, Izuku podría caerse de un ataque cardíaco algún día. Kamui Goods mira a la cámara. Quienquiera que fuera esta chica, demostró una increíble ingeniosidad y astucia para alguien de su aparente edad. En lugar de enfrentarse al villano directamente, lo tomó por sorpresa y atacó con rapidez, debilitándolo al apuntar a su punto débil, y probablemente usando esa distracción para robarle un ojo y usarlo como rescate por la vida del rehén. Fue una acción fría y calculada, que podría parecer más propia de una justiciera que de una heroína, pero garantizó que todas las partes salieran del alboroto relativamente sanas y salvas, y por eso merece ser elogiada. Personalmente, me alegro de que interviniera en ese momento, y espero con interés trabajar con ella si algún día decide convertirse en una heroína de pleno derecho. Ese ataque cardíaco podría llegar más temprano que tarde. Finalmente, recordando el tazón, de tamaño adecuado para personas con peculiaridades de gigantificación, de curry que se enfriaba lentamente, Izuku toma una cuchara y devora la mitad, agradecido de que su madre haya salido de la habitación mientras cambian a Izumi por la otra mitad. Faltan 10 meses para los exámenes de acceso a la UA. A Izuku no le preocupan los exámenes escritos. Al buscar en internet, se da cuenta de que la mayoría son preguntas de razonamiento. Tras llevar un diario y analizar sus peculiaridades, es en ese tipo de pruebas donde mejor se les da. De hecho,
Cada año del examen tiene en común una serie de preguntas que implican un análisis profundo de la peculiaridad del usuario, lo que para Izuku es básicamente puntos gratis. Realmente tienen que agradecerle apropiadamente a Froppy por esa última información. Ella aparentemente es una aspirante a heroína, una rareza en los foros trans, dado que el trabajo usualmente requiere un cierto nivel de imagen corporal positiva, por lo que ha estado acercándose a los héroes de izquierda a derecha y pidiéndoles consejos sin rodeos. Según ella, más de la mitad de los héroes con buenos consejos pasaron por UA y le recomiendan que se esfuerce por hacer lo mismo. Y una de las instrucciones más comunes hasta ahora es conocer tu don al dedillo. Así que los exámenes escritos serán pan comido. Bueno, suponiendo que no les obliguen a revelar el secreto de Izumi. Pero como solo conocen a una heroína con un don que identifica un don, y ella todavía estaba trabajando como heroína a tiempo completo en la época del examen de este año, y solo lo saben porque las Wild Pussycats son un tema candente en el foro trans, con Tiger como miembro, Izuku tiene que asumir que ella tampoco estará en UA el año que viene, y que su secreto está a salvo. No, lo que preocupa a Izuku ahora es lo práctico. La playa de Dagoba está casi completamente despejada ahora, y aunque acudió más gente de lo habitual a tirar su basura, pues era evidente que de todos modos la limpiarían, esta tendencia está empezando a disminuir, ya que cada vez es más difícil esconder algo nuevo entre los pocos montones de chatarra y plástico que quedan. Pronto, Izuku tendrá que encontrar una nueva forma de entrenar. No pueden permitirse un equipo de entrenamiento adecuado y no soportan la idea de limpiar las últimas motas de polvo en una playa por lo demás impresionante, pero sin ninguna de esas opciones, ¿cómo podrán fortalecerse a tiempo para los exámenes? Y entonces el problema se resuelve solo cuando durante su última sesión de limpieza, escondido debajo de un microondas salpicado de mostaza pero probablemente todavía funcional, hay un fajo de billetes con una nota encima. Como agradecimiento por el buen trabajo, arreglamos las cosas y las vendimos, y esto es parte de lo que obtuvimos. Ya siente que se le llenan los ojos de lágrimas, explorando la playa y la carretera cercana, pero sin encontrar a nadie. Y, bueno, no lo va a dar por sentado, pero tiene que saber cuánto hay aquí, ¿no? Así que cuenta. Y cuenta. 300.000 yenes. Las lágrimas caen de su rostro, formando nuevas manchas en la arena aún húmeda, pero aún así sonríe. Alguien se da cuenta, y suena tonto porque lleva años haciendo esto, así que obviamente alguien se dio cuenta, pero nunca se le ocurrió que alguien lo notaría y lo recordaría. Y varias personas más, según la nota. Y ahora Izuku no tiene de qué preocuparse. Tiene suficiente dinero para comprar el equipo de entrenamiento adecuado que sus cuerpos puedan necesitar. Unas pesas, una máquina con poleas para los brazos. No tienen ni idea de máquinas de entrenamiento, se dan cuenta tímidamente. Pensándolo mejor, se dice a sí mismo, medio en broma, quizás encontrar un nuevo vertedero sería más fácil. Técnicamente, Izuku todavía solo puede almacenar cosas que sean lo suficientemente livianas como para poder levantarlas. Sin embargo, eso no significa que solo puedan almacenar esa cantidad a la vez. En teoría, podrían almacenar un coche entero si tomaran cada pieza individualmente. Claro, hay un límite. El don de Izuku reacciona con fuerza a sus pensamientos. Izuku solo puede recordar una cierta cantidad de objetos a la vez, así que ese es el límite de objetos que pueden almacenar. Sin embargo, pueden engañar a su memoria, lo que les permite almacenar más de lo habitual. Podrían almacenar 600 lápices sin ningún problema, siempre que todos parezcan idénticos. Si los lápices se atan en 6 paquetes de 100, y estos paquetes también son idénticos, se vuelven aún más fáciles de almacenar. Tampoco necesitan saber los detalles exactos de cada objeto, aunque cuanto más nítida sea la imagen que tengan en la cabeza, más espacio tendrán para otras cosas, así que sus cuadernos y ropa, que conocen de memoria y que han estado guardando intermitentemente durante años, son un blanco fácil. Con todo esto en mente, Izuku asume naturalmente que el resto de su don también depende de su mente. Lo cual es genial, porque la mente es mucho menos concreta con las reglas que las leyes de la física. Y eso es lo que los lleva a esto. Izumi clava su mirada en el trapeador que tiene en las manos, y aún así, este se niega a hacer lo que ella quiere.
Ha pasado tiempo desde que expandieron su don directamente, invirtiendo en entrenamiento físico como lo hicieron. Casi han olvidado la frustración de querer hacer algo y simplemente no poder. Casi. Esto me trae recuerdos muy irritantes después de todo. Está claro que esto no funciona. Quizás su cerebro necesite un impulso. Un punto en el que centrarse. Balancea la fregona experimentalmente, considerando el peso en sus manos. Es una de esas fregonas de madera baratas y antiguas que se han vuelto más comunes últimamente, ya que los plásticos son tan difíciles de conseguir. Las peculiaridades que pueden crear materiales sintéticos tan complejos son de las más raras, mientras que las que aceleran el crecimiento de los árboles o permiten la creación de madera solo son eclipsadas en número por las peculiaridades de quinesis elemental. Ella niega con la cabeza. Concéntrate. El trapeador. Es de madera. El mango es bastante más largo que su altura. Como Izuku, aún lo superaría en altura. Lo blande de nuevo, y con el peso en el extremo, casi se le escapa de las manos. Oh, eso funciona. Se concentra en esa distinción. El mango con peso uniforme y la fuerza centrífuga, centrípeta. El arrastre del cabezal de la fregona. Sea cual sea ese arrastre específico, no necesita saberlo, salvo en teoría. Mientras sigue agitándolo como si estuviera participando en algún extraño ritual, ¿se concentra? Y mientras su forma se transforma en Izuku por un instante, el mango desaparece, dejando la cabeza caer al suelo. Perfecto. Y aún así. Acabo de ponerme cómoda, murmura Izumi en voz baja, mirando con tristeza el resto del trapeador que yace en el césped varios metros más abajo. No es frecuente encontrar un árbol trepador tan asombroso, y lamenta su desgracia por tener que dejar su lugar en las ramas mientras intenta, y falla, convencerse a sí misma de ponerse de pie para poder recuperarlo. Lo que sea. Ella podrá recogerlo más tarde. Por ahora, toma el cuaderno número 0 y un bolígrafo, y se dirige a la lista de experimentos para anotar sus últimos hallazgos. Ojea las páginas hasta llegar a la sección de usos potenciales, ahora un atiborrado doble página, y marca con una gran cruz la opción, dividir objetos por la mitad. Tras reflexionar un poco, añade, requiere práctica, posiblemente requiera distinguir las partes táctilmente. Está a punto de cerrar el libro y desaparecer cuando la siguiente línea llama su atención, almacenamiento a distancia. Ella recuerda esto. La idea es que si Izuku puede visualizar el aire como una especie de cadena unida al objeto que quiera almacenar, entonces puede almacenar la cadena y el objeto juntos. En la práctica, significa que podría almacenar el objeto desde un rango, o incluso en las esquinas. Incluso para sus ideas habituales, es extremadamente improbable que ésta se haga realidad. Aparte, posiblemente, del aire en sus pulmones, Izuku solo almacena sólidos y, ocasionalmente, líquidos y gases completamente contenidos. Es difícil imaginar el aire libre conectado a algo, y mucho menos como una cuerda lo suficientemente larga como para ser útil. Pero no hay mejor momento que el presente, ¿verdad? Al final, esta idea resulta similar a la teletransportación, técnicamente plausible, pero demasiado difícil de lograr en el futuro previsible sin una solución mental. Ella solo lo califica con media marca, pero no es un fracaso tan frustrante como el que está acostumbrada a tener, porque al final consigue otra habilidad bastante interesante con la que jugar. Lo prueba de nuevo. Imaginar el aire como una cuerda no le resulta nada natural, pero si pasa la mano por ella, sin duda puede visualizarlo como una serie de mantas especialmente ligeras. Separa mentalmente el volumen de las mantas que quiere recuperar, y con un movimiento del brazo para que las partículas giren en espiral como quiere, las agarra y tira. El aire circundante se derrumba en el vacío repentino con un crujido agudo, y ella sonríe. No es especialmente potente, pero sin duda podría desorientar a un objetivo, sobre todo si se usa cerca de sus oídos desde lejos. Se le ocurre la idea de usarlo en los pulmones de una persona para literalmente robarle el aliento por un momento, pero la descarta de inmediato. Suponiendo que pudieran visualizar la complejidad de los pulmones desde el principio, el vacío los dañaría fácilmente y probablemente les dejaría cicatrices. Además, esto abre otra posibilidad potencialmente más destructiva.
Si pueden almacenar aire, también significa que pueden liberarlo. Y como el aire, a diferencia de los sólidos, puede presurizarse. Extiende la mano y recupera los diversos volúmenes de aire que ha almacenado durante la última hora. Los superpone en el mismo espacio mentalmente y los libera todos. Honestamente, probablemente debería haber esperado que la lanzaran de las ramas del árbol. Aún así, lo considera un éxito, aunque su espalda discrepa vehementemente. Toshinori observa su cuaderno recién comprado con no poca inquietud. No recuerda haber abierto un libro con la intención de escribir algo más que una firma probablemente desde la escuela, de hecho. Que un simple bolígrafo parezca hoy tan extraño y extraño en su mano es un poco deprimente. Que ya se haya quedado estancado en el título es aún más grave. Al final, decide emular al joven Midoriya con el nombre, Autoanálisis N-Grados 1, al MIT, equipando su nombre de héroe con esa icónica V de cabello poco cooperativo. Entonces se da por vencido. No, se retira para recuperar el rumbo. Los héroes no se rinden. En cualquier caso, vuelve a la caligrafía, inquietantemente perfecta, del joven Midoriya. Muchas de las ideas aquí tienen un gran potencial para prolongar su vida como héroe, y está intentando enumerarlas según ese potencial en su nuevo cuaderno, pero es, como mínimo, abrumador. No tiene miedo. Solo teme perderse o malinterpretar una buena idea. Bueno, tiene miedo. Al menos puede admitirlo. Aparta su libreta vacía con un suspiro. No puede dedicarse a enumerar soluciones a sus problemas cuando podría estar probándolas. Toda esta planificación meticulosa no es su estilo. Hojea la página abarrotada en busca de una idea que recuerda haber visto el día que le regalaron el libro. Disipación del retroceso aéreo, página 82, lee en voz alta. No está seguro de a qué se refiere esa parte, aérea, pero el resto suena perfecto para aumentar su límite de tiempo. Es perfecto. Casi demasiado. Toshinori no está en su forma al MIT. No está canalizando el poder de One-For-All a través de su cuerpo. Y, sin embargo, nunca se sintió más poderoso. Relámpagos amarillos y azules crepitan en el aire a su alrededor, apenas contenidos por lo que esta mañana consideraba un dominio total de su don. No puede moverse por miedo a perder el control de la energía desenfrenada. Si pierde el control, podría arrasar toda la calle en un instante. Fácilmente. Lentamente, pero de manera constante, va recuperando el One-For-All desde su máximo 100%. 90. 80. 60. 35. Está en un minúsculo 7% cuando finalmente se siente capaz de caminar libremente mientras mantiene el control sobre la energía aérea. El burbujeo de energía ahora crepita apenas sobre su piel, y se maravilla ante la sensación de poder tan cerca de sus dedos, pero aún tan activo. Como si no lo estuviera conteniendo como de costumbre, simplemente permitiendo que lo orbitara, lo rodeara. Da un paso hacia la puerta del jardín trasero, con la esperanza de acostumbrarse a caminar así, y cuando tropieza con una roca, resbala. Cuando Tsukauchi Naomasa llega 20 minutos después, informado de una misteriosa explosión en la zona, echa un vistazo a los restos astillados del jardín de Toshinori y levanta una ceja sin impresionarse. Por favor, pase, ofrece Toshinori tímidamente. La ceja no se baja. ¿Crees que puedes moverte?, pregunta Naomasa desde un costado. Toshinori asiente. Con seguridad. Sí, responde. Naomasa claramente siente una punzada de sudor, pero no hace ningún comentario al respecto porque Toshinori está bastante seguro de que puede moverse con seguridad. Está operando con solo el 5% ahora que entrenan en el interior. Si pierde el control con esta potencia, las paredes de ladrillo deberían resistir y Naomasa no debería sufrir daños graves, aunque no puede decir lo mismo de los muebles, ya que son escasos en su improvisada sala de entrenamiento. Da un paso hacia adelante, con cuidado de no resbalar en las tablas del suelo de madera. Su control se mantiene. Increíble, exclama Naomasa. Nunca me había dado cuenta de lo poderoso que eres, incluso al 5% puedo ver la energía con tanta claridad. Esto también es nuevo para mí, recuerda.
Las ideas del joven Midoriya son sencillamente extraordinarias. ¿Midoriya? ¿Ese es el niño que te dio ese bloc de notas? Emite un murmullo evasivo, demasiado concentrado en mantener el control como para prestar mucha atención a la conversación. Cuando la pregunta finalmente se filtra en su mente, asiente con una sonrisa al recordarlo. Se subió a mi pierna solo para entregármela. Algún día estará en la cima, lo sé. La llevarías tú mismo si fuera necesario, ¿verdad?, afirma Naomasa, más que preguntar. No obtiene respuesta, ambos saben que tiene razón. En cambio, Toshinori recurre al muñeco de entrenamiento improvisado al otro lado de la habitación, un regalo antiguo pero útil de un exvillano, comparativamente, bien intencionado, aunque con un toque de acosador, recién liberado de prisión. Su don le ha permitido dejar un duplicado si de lo contrario sufre daños, y está hecho de materiales naturales para que pueda deshacerse de las copias rotas sin sentirse culpable por el medio ambiente. Casi puede oír su voz, después de todos estos años. Se estremece. No retira el puño. No lanza un puñetazo. Simplemente levanta el brazo hacia el muñeco y dirige la energía hacia adelante. Responde con la misma facilidad de siempre, aunque con menos precisión. Siente el aire a su alrededor precipitarse para golpear al muñeco, y el torso del recién nacido sale despedido con un crujido de paja desmenuzada. Se inspecciona la mano. No hay huesos rotos ni moretones. Nada. Asombroso. Después de eso, entrena en casi silencio durante casi una hora, mientras Naomasa está atenta a cualquier signo de estrés o lesión. ¿Has pensado en elegir a Midoriya como tu sucesor?, le pregunta finalmente su amigo mientras camina de un lado a otro, acostumbrándose a la sensación de sostener el One for All sin su cuerpo como medium. Aún está al 5%, e incluso así es sorprendentemente difícil dirigir tanta potencia bruta a través del aire en constante movimiento. Tengo. Y creo que la angustiaría demasiado, suspira, añadiendo otro muñeco de entrenamiento desmembrado a la creciente pila. Para ella, sería como si admitiera la derrota. Y sé que algún día tendré que renunciar al One for All, pero ese día parece cada vez más lejano. Es egoísta querer conservarlo todo el tiempo que pueda. A estas alturas, Almit-sama, tienes más que derecho a un poco de egoísmo. ¿A cuántos cientos de personas has salvado solo en el último año? Mucho menos de lo que podía hacer un mes antes de mi lesión, lamenta. Siento que he estado aportando cada vez menos a la sociedad y que sigo recibiendo cada vez más para mí. ¿Tiene sentido? Tiene el mismo sentido retorcido que siempre usas cuando hablas de tu egoísmo, murmura Naomasa con una mueca. Sin ti no existiría la sociedad. Tómate el tiempo para experimentar lo que tanto te ha costado salvar todos estos años. Naomasa lleva mucho tiempo diciendo lo mismo. Pero por primera vez, Toshinori escucha. Vi esta cafetería hace unos días, si tienes tiempo, se encuentra diciendo. Naomasa sonríe. Por fin ha llegado el momento. Piensa en eso, y sin embargo, los últimos 10 meses han sido algo confusos para Izuku. Las incontables horas de experimentación y entrenamiento de cuerpo, mente y peculiaridad, miles de fracasos y éxitos por igual, todo eso se ha condensado en un solo punto en un rincón de su mente. Izumi tomó el autobús a Ua hoy para ahorrar energía. Probablemente no se habría quedado sin aliento ni siquiera corriendo hasta aquí, y ni siquiera planean que Izumi se presente al entrenamiento práctico, pero Izuku no se arriesga. Necesitan estar preparados, mente, cuerpo y cuerpo de reserva. Al ver las puertas principales abiertas que dan al extenso campus de la UA, gira sobre sus talones para comprobar que no hay moros en la costa. La figura masculina de Izuku completa la rotación con un salto en el paso ante una transición tan impecable, y entra alegremente en el recinto como si nada hubiera ocurrido. En su interior, está preocupado. Aunque seguiría igual de preocupado con todos los preparativos imaginables, así que permite que ese pensamiento atenúe su ansiedad y repasa su plan de ataque por enésima vez. Los exámenes escritos van a ser de una facilidad casi desesperante, no hay vuelta de hoja. Izuku bien podría estar hecho a medida para estos exámenes, a juzgar por toda la información que Froppy ha compartido, a cambio de la promesa de conocerla en persona sí,
cuando ambos aprueben los exámenes durante los últimos 10 meses. Dado que una puntuación perfecta en el examen escrito apenas alcanza para aprobar los exámenes en general. Bueno, una docena de puntos en el examen práctico les daría un aprobado regular. Claro, no cuentan con obtener una puntuación perfecta. Eso sería decepcionarse. Pero eso no cambia el hecho de que, al menos en cuanto a puntos, no les preocupa en absoluto. No, ese cuidado está reservado para su peculiaridad. Desde el momento en que Izuku cruzó la puerta, se convirtieron en eso. Izuku. No Izumi. Solo Izuku. ¿Su peculiaridad? Para ellos no es como respirar. No sienten la necesidad de usarla, y no les sale automáticamente. Es más bien un hábito que han cultivado durante los últimos años. De la misma manera que escriben con la derecha y patean un balón con la izquierda, usan Izuku para la potencia bruta e Izumi para la velocidad y la agilidad. No cambiar a Izumi cada vez que necesitan acortar distancias será difícil de recordar, su cerebro está prácticamente programado para la automatización a estas alturas. Rayos, incluso con solo caminar por la calle, sin ser vistos, suelen cambiar de forma por capricho. Olvídense de los exámenes, como van a seguir con la farsa cuando termine la escuela. Si se da la vuelta. Las piernas de Izuku se enganchan, y en un abrir y cerrar de ojos, le falta una cabeza. Maldice para sus adentros y se obliga a retroceder hacia Izuku, resignándose a asumir la caída como un hombre. Bueno, renunciar a asumir la culpa. Aparentemente no. Desenredando las piernas, se despega del suelo y se lanza hacia adelante, maravillándose de la repentina sensación de ingravidez al realizar una voltereta frontal perezosa. Agita los brazos en círculos para acelerar la rotación y frunce el ceño, el aire no es lo suficientemente pesado como para impulsarse, lo cual es extraño considerando. Sus pensamientos son interrumpidos por la sensación del suelo bajo sus pies mientras la gravedad lo encadena al suelo una vez más, y se gira para encarar a su salvadora, una chica pequeña, de mejillas sonrosadas, que, un poco más baja que él, aún empequeñecería a Izumi. Eso fue genial, murmura, y el rubor natural de la chica se intensifica ligeramente y junta los dedos. Me tocaste el hombro por eso, ¿verdad? Es una peculiaridad de los 5 dedos. Sí. Sonríe, agitando una mano con una almohadilla rosa. Puedo hacer que las cosas floten tocándolas. Perdón por usarla, pero traería mala suerte que te cayeras ahora, ¿verdad? No, no pasa nada. Me salvaste después de todo, sonríe. Es un don muy versátil. ¿Estás aquí para el curso de héroe? Claro. ¿Hay otros exámenes hoy entonces? Espera, ¿hay alguno? Izuku no está seguro. El examen escrito es el mismo para todos, excepto para la sección del curso de héroe al final, así que cree que verán a algunos candidatos para estudios generales. No está seguro de si estarán en la misma sala que esos candidatos, pero apostaría a que no, considerando que su examen es más corto, así que tener a todos juntos podría molestar a los candidatos del curso de héroe, lo que probablemente iría en contra de los exigentes estándares de la UA. ¿Eso es un tal vez entonces? ¡Ay! Se frota la nuca tímidamente. Lo siento, me pongo un poco verboso cuando estoy nervioso. O en cualquier momento, la verdad. Entonces somos 2. Estoy nerviosa, quiero decir. Apenas puedo contenerme. Ella salta emocionada sobre sus talones, y él se pregunta si ella también podrá flotar. Quizás necesite usar peso o se irá flotando. Esforcémonos al máximo para pasar, ¿de acuerdo? Su rostro parece destrozado, no puede borrar la sonrisa. Me parece bien, responde con cierta dificultad, y parece bastar. Ella saluda con la mano y se dirige a la entrada del edificio de la UA. Quítate del camino, maldito Deku, dice de repente Kacchan tras él, con una voz extrañamente tensa. Izuku esquiva la zona del rubio por reflejo y lo ve pasar a grandes zancadas. ¿Buscando algo? Está observando a la multitud en busca de alguien. ¿Consiguió hacer un amigo? ¿O solo está evaluando a la competencia? No parece lo último.
De vez en cuando da 1 o 3 pasos obvios en una dirección, y luego se detiene en seco, maldiciendo en voz baja. Probablemente tampoco sea lo primero. Cualquiera que logre colarse en el corazón de Kacchan debe haberse encogido para adaptarse a su don. Se quita esa imagen de la cabeza con una leve mueca. Los humanoides que revientan el pecho no son lo primero en lo que quiere pensar para un día de exámenes. En cambio, debería centrarse en lo realmente importante, el pozo de miedo que le corroe el estómago lentamente. Eso es probablemente peor que el revientapechos, en realidad. Cuando por fin sale de su abismo de nervios, se encuentra siendo conducido junto con los demás aspirantes a un auditorio sorprendentemente pequeño, habiendo casi esperado un teatro completamente construido con capacidad para miles de personas. Esperando contra toda esperanza estar en el lugar correcto, se separa de la multitud con mucha más dificultad de lo habitual. Izumi suele ser la que se abre paso entre el tráfico denso, debido a su pequeña estatura, y ocupa el asiento reservado para el examinado número 2234. Que resulta estar ubicado al lado de un Kacchan visiblemente molesto. Moverse a menos de 2 metros de un Kacchan visiblemente perturbado es comparable a correr activamente hacia un tornado. Si dicho tornado se encuentra directamente sobre un volcán activo, rociará el área con lava y fragmentos de obsidiana. Y puede explotar el objeto más cercano con su mente. La inconfundible presencia de Present Mic, al fin y al cabo, lo dice el nombre, lo saca de su leve estado de terror. Todos los oyentes interesados en el próximo examen, mejor presten atención. Salud. Izuku apenas resiste el impulso de gritar por miedo a atraer la ira de Kacchan, y es extraordinariamente afortunado que lo haga, porque nadie más dice ni pío. Él supone que hay un tiempo y un lugar para generar expectación y lograr la participación del público. ¡Qué respuesta tan refinada!, responde Present Mic sin dudarlo. Izuku no sabe mucho de él más allá de su don, y se pregunta si debería seguir esa serenidad. Podría ser muy interesante catalogar Present Mic. Entonces te daré un resumen completo y te despediré. Ha perdido el hilo de sus pensamientos. ¿Estás listo? Sí. Hay silencio. Cierto, espíritu inquebrantable. Como se indica en los requisitos de la solicitud, los oyentes participarán en simulacros de batallas urbanas de 10 minutos. Pueden traer lo que quieran a la arena. Después de la presentación, diríjanse a su centro de batalla designado, ¿de acuerdo? Bueno. Quizás algún día alguien responda. Echa un vistazo al papel de Kacchan y lo sorprende mirando el de Izuku. Al parecer, los examinadores han separado a todos los estudiantes de la misma escuela en diferentes áreas. Así que no verán ningún equipo, a menos que alguien tenga el carisma suficiente para hacer amigos en 10 minutos o tenga una peculiaridad que los convenza. Present Mic los guía a través de los 3 villanos que otorgan puntos, y cuando un niño tan anguloso que debe resultarle incómodo sentarse señala al villano adicional en la impresión de la manera más prolija imaginable, describe un obstáculo de 0 puntos, que solo debe evitarse. Pero entonces, ¿qué sentido tiene tenerlo ahí? ¿Es solo para asustar a todos cuando se activa? ¿Quizás para evitar que la gente se quede en un lugar seguro durante toda la partida? Muchas gracias, dice el chico, haciendo una reverencia estoica, aparentemente sin sentir la vergüenza que debería haberle causado ser corregido frente a una multitud. Es un poco intimidante, la verdad. Izuku cree que tienen un plan. Los robots son, en realidad, una bendición mayor de lo que esperaban. Contra oponentes humanos habrían tenido que contenerse para no matar a nadie, pero contra los robots esa restricción desaparece. Probablemente tampoco tengan rayos láser ni ninguna otra tecnología excesivamente peligrosa, aunque con el punto cero no está tan seguro, tienen a Recovery Gel en el lugar, así que cualquier cosa podría valer, siempre que no sea letal. Ahora la única pregunta es si los robots son lo suficientemente ligeros para ser utilizados. ¿Suficientemente ligero? Ve el cabello castaño y redondo y los dedos extendidos de la linda chica de antes, y va directo hacia ella. Claramente no mentía sobre sus nervios, y saberlo solo saca a la superficie la preocupación de Izuku. Una mano en su hombro le hace saltar unos 30 centímetros en el aire, y tiene que controlar su reacción instintiva para cambiar de forma mientras se gira para mirar a Anglés Boy de antes, quien lo libera contrito.
Me disculpo por asustarte, pero esa chica parece estar tratando de concentrarse, afirma, haciendo una ligera reverencia. Izuku intenta calmar su corazón, pero apenas lo consigue. La conocí antes, explica brevemente, más porque el examen podría empezar en cualquier momento que por animosidad. Creo que hablar con ella podría ayudarnos a ambos. El chico parpadea, asimilando la información, y luego asiente. Supongo que es aceptable. Izuku le agradece, preguntándose si el chico solo parece irritable y severo, y retoma su camino hacia la simpática chica. Hola, la saluda. Ella parece un poco incómoda si él le presta suficiente atención, pero su mera presencia parece calmarla un poco. Ella sonríe y saluda, y él se pregunta si esas yemas de los dedos amortiguan los golpes. ¿Las tendrá también en los pies? Hola de nuevo. Parece que te ha saltado una pantera. Todavía me estoy recuperando del ataque sorpresa de Anglés Boy, bromea, haciendo un gesto con la cabeza. La luz se refleja en las gafas de dicho chico, e Izuku reprime un escalofrío, decidiendo cambiar de tema. De hecho, me preguntaba si deberíamos hacer equipo. La chica simpática parpadea. Espera, ¿está permitido? Se encoge de hombros. No he encontrado ninguna regla que lo prohíba, y cooperar con otros héroes en cualquier momento es una buena habilidad para los héroes, ¿no crees? Ella asiente lentamente, luego acelera el paso mientras reflexiona. Como equipo, podríamos ahorrar energía cubriendo las debilidades de cada uno y ganar puntos más rápido que solos. ¿Cuál es tu don? Puedo almacenar cualquier objeto que sea lo suficientemente ligero como para llevarlo, dice Izuku. Ella mira fijamente. Poco a poco, las sonrisas se extendieron en sus caras. Y comienza, grita Present Mic, y entonces se desata el caos. Izuku se acostumbra rápidamente a flotar, acumulando aire delante de ellos y liberándolo detrás para impulsarse, aunque la gran cantidad de aire necesaria le da la impresión de que el don de Nisgel no es exactamente lo que ella cree. Con Nisgel sujetándolo por el torso, un poco incómodo, pero la única manera que encontraron para evitar desequilibrarse, recorren casi literalmente las calles falsas del centro de batalla B, directos al corazón del paisaje urbano. Aterrizan sin problemas. Nisgel explicó de camino que su don le da náuseas cuando se usa demasiado, así que está preocupado por ella, pero parece que aguanta bien. A petición suya, Chica Bonita hace flotar una farola que aún está fijada al suelo, y él la separa. Al sacarla de su lugar, descubre que ya no flota. Interesante. También doloroso. Un arma para ti, explica, frotándose el pie donde una farola decidió materializarse encima. ¿De quién fue esa brillante idea? Gracias. Le da un golpecito con los 5 dedos y se lo echa al hombro. Tu pie está bien. Él lo prueba y hace una mueca. Creo que me rompí un dedo del pie. ¿Puedes ayudarme a flotar de nuevo, o es demasiado estar encima de la farola? Ella le da una palmada suave en la cabeza como respuesta, y él ríe entre dientes mientras la ingravidez, o lo que sea, lo invade. Haz una pregunta tonta, dice la chica buena riendo. Con esto, no necesito hacer flotar a todos los robots para destruirlos. Hacerte flotar a ti es pan comido comparado con eso. Ahora, a luchar. Despega con un crujido y una ráfaga de aire, disfrutando del control que tiene sin nadie a su lado, y elige un lugar alejado de Nisgel para evitar robarle sus puntos. Parece que esta parte de la ciudad estaba destinada a ser alcanzada más tarde, ya que hay relativamente pocos puntos de un solo punto dispersos por aquí, ganar puntos será pan comido. Los robots son frágiles, como descubre al impulsarse hacia un grupo de placas de 3 puntas, y la que toca se desmorona bajo su masa, que definitivamente no es cero. Con la movilidad que le otorga el don de Nisgel, puede acceder a los puntos débiles de los robots con toda su fuerza, y acaba rápidamente con el resto del grupo, guardando algunas de las placas más sólidas para su propio uso. Los siguientes grupos, en su mayoría de 3 puntos con algunos de 2 puntos dispersos, caen aún más fácilmente cuando deja caer un par de platos más pesados sobre ellos o los cuelga con cables guardados de sus hermanos. Convierte 2 de las placas en escudos, haciéndoles agujeros del tamaño de una moneda con su don y entrelazando los cables para que sirvan de asas.
Se toma un momento para lanzarle una de ellas a Chica Bonita, quien sonríe radiante al colocarla cómodamente en su brazo. La farola ha tenido mejores días, pero se mantiene bien, y hay muchas esparcidas por el lugar, arrancadas tanto por ellos mismos como por los villanos. No vale la pena ir allí a arrancarle una nueva. 3 minutos, dice la omnipresente voz de Present Mic, y vuelve a destruir oleada tras oleada de máquinas desechables. Empiezan a aparecer otros aspirantes, pero se retiran del territorio de Izuku al darse cuenta de que no les deja ningún villano con el que luchar. Ahora se siente cómodo con la pila de piezas mecánicas que tiene guardadas. No necesita más, así que no tiene que preocuparse por dañarlas. La mitad izquierda del siguiente triple desaparece con un toque y reaparece para aplastar a un pequeño grupo. 12 de uno son aniquilados por un cable atado al pesado caparazón de uno de 2. Los ataques entrantes son desviados hacia la multitud de villanos cercanos con su escudo improvisado. Todo marcha a la perfección. Hasta que no lo sea. El suelo retumba y el polvo nubla el cielo, e Izuku se encuentra mirando fijamente los 8 puntos de luz que forman la cara del puntero 0. De repente, se da cuenta de que las hordas de enemigos eran un señuelo para los poderosos. Eran una trampa en la que había caído. No solo él. Mira hacia donde está la Chica Bonita, apenas distinguiendo su silueta entre la arena en el aire. El puntero 0 mira en la misma dirección. Es una carrera. Haciendo una mueca al presionar su dedo del pie, posiblemente roto, Izuku patea una roca cercana con ambos pies. Solos, él y Chica Bonita no pueden esperar superarlo. Pero juntos, tal vez tengan una oportunidad. Empieza a sentir la carga mental de almacenar y liberar tantas cosas hoy. Ha estado abusando de sus habilidades. Y a Nisgel también, por la mano que le tapó la boca. Tiene las piernas cubiertas de cortes y moretones, y tiembla por el esfuerzo de mantenerse de pie. No cree que pueda caminar. Él tiene un plan. ¡Qué linda chica!, grita, y ella se atraganta con su saliva en una carcajada casi histérica. No sabe qué le hace tanta gracia. El punto 0 casi la alcanza al aterrizar a su lado. Es más rápido que él, exhausto, pero empezó más cerca. Levanta un gigantesco puño derecho, e Izuku tiene un instante libre mientras sus orugas zumban cada vez más cerca. ¿Cuánto de su brazo podrías hacer flotar?, le pregunta. Frunce el ceño pensativa. Hasta el hombro, creo. Eso está bien. Bueno, vamos a hacer una tontería. Al ver que ella no intenta discutir, él suspira ante la estupidez que está tolerando. Quiero que muevas el brazo. Ella lo hace. ¿Qué sientes? Resistencia del aire. ¿Y qué tontería? El primero es el que queremos, sonríe. Ese aire está conectado a todo. Y si algo se mueve lo suficientemente rápido, crea un colchón de aire. Así que imagina ese colchón como una especie de armadura en la parte delantera de... Ya está aquí. Se le acabó el tiempo. El brazo se mueve más rápido de lo que Izuku puede imaginar. Se levanta y luego está ahí. Detener. Se detiene. Su mano está extendida. La mano de la linda chica está extendida. El colchón de aire los envuelve a ambos. La linda chica reacciona. Izuku reacciona. El brazo se ha ido. Desequilibrado, el puntero 0 cae al suelo sin mayor alboroto. Izuku y Nisgel le siguen de cerca. No hablan por un rato. ¿Contento con tu total de puntos?, pregunta finalmente Izuku. No me voy a quejar, casi me muero hoy, dice riendo con voz ronca. ¿Qué pasó? No recuerdo mucho. Se encoge de hombros. ¿Cómo se supone que verbalice el evento que se le ha grabado a fuego? Hiciste que el brazo flotara sin tocarlo, aprendiste eso rapidísimo. La verdad, pensé que tendría más tiempo para enseñarte, luego guardé el brazo y el robot simplemente se cayó. Bueno. Es una forma de decirlo. Aunque no transmite del todo el terror abrumador ni la claridad repentina. Recuerdo esa parte, creo. Ahora me siento un poco mal por ello.
Intentó aplastarnos, se queja, inyectando todo el dolor cómico posible en sus palabras, y ambos estallan en carcajadas. Permanecen en un cómodo silencio por un momento más. «Gu, lo logramos», aplaude Nisgel en voz baja. «Sí, ay, vamos nosotros». El siguiente silencio dura mucho más mientras ambos disfrutan de la luz del sol y de la luz de las victorias que compartieron. La chica linda es la que lo rompe. Entonces, buena chica. Se acabó el tiempo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado el fic. Si fue así no olviden suscribirse y darle like al vídeo, y si veo muchos comentarios en este vídeo, traeré más seguido este fic. Sin más que decir me despido, hasta la próxima, Ranma fanáticos, bye.